Bueno, bienvenidos a Debate Santel. Hoy vamos a hablar con los jóvenes. El 5 de diciembre, en unos pocos días, se llevan a cabo las elecciones de los consejos de juventud. Hoy tenemos invitados a varios jóvenes, a Karen Cubillos, a Daniel Alba y a Erika Latorre, que pertenecen a uno de estos grupos que ha presentado para las elecciones. Yo quiero darle la bienvenida, saludar a Karen. Karen, ¿cómo está usted? ¿Qué expectativas tiene de estas elecciones que vienen? Hola, muy bien, gracias. Pues la verdad las expectativas son altas porque como son las primeras en donde las juventudes tendrán voto, juventudes entendiendo desde los 14 años, entonces se espera que sea una jornada pues masiva de votación, que ya es eso, o sea que sea una muy buena jornada. Bueno, bien. Erika, ¿cómo está? Bienvenida. Nos conocemos de hace un tiempo y para mí es un placer tenerla acá y saber cuáles son, y darle a los televidentes y a los que nos escuchan por radio, tanto por el canal como por la emisora, cuáles son sus expectativas de estas elecciones que se aproximan. Bueno, primero que todo, pues como decía mi compañera Karen, es alta debido a que es la primera vez que los jóvenes tenemos voz y voto desde los 14 años, porque anteriormente, pues es la primera vez que pasa, anteriormente se votaba desde los 18 y esta vez los jóvenes tienen su voz, sus opiniones y eso es bien importante y más en estos espacios, entonces son muy altas las expectativas frente a el 5 de diciembre. Bien, ahora sí, Daniel, es que le estábamos dando oportunidad por tener una deferencia con las damas primero. Entonces, Daniel, su expectativa con respecto al tema de estas elecciones que se aproximan el próximo 5 de diciembre. Bueno, pues buenos días, Jorge, gracias por la invitación. Y bueno, la expectativa es muy alta, toda vez que este es un espacio histórico, es el primer espacio en mucho tiempo en el que los jóvenes vamos a tener la oportunidad de dar a conocer nuestra posición, nuestros pensamientos, nuestras ideas, e influir en la política pública para que nuestra voz, nuestro sentir sea escuchado y se materialice ya en acciones concretas, toda vez que pues siempre se dice que se escucha a los jóvenes, que venga hablamos con los jóvenes, que hagamos esto con los jóvenes, pero pues al final no se queda en veremos, en palabras. Entonces tenemos las expectativas muy altas de que este domingo pues salga la inmensa mayoría de la juventud a elegir a sus candidatos de su preferencia, pero no importa quién sea, lo importante es que salgan a ejercer su derecho al voto. Bueno, gracias. Vamos a ir a una pausa y empezamos a debatir sobre el tema, sobre los diferentes temas que ustedes van a desarrollar en caso de ser electos en esta convocatoria de elección que tiene preparada la administración. Regresamos en unos segundos, muy amables, y a ustedes, señores televidentes, van a conocer lo que los jóvenes les inquieta y lo que los jóvenes van a proponer para solucionar estos problemas del país, de los cuales se han agravado con la pandemia y todas las elecciones que vienen ya a nivel de presidencia y senado, etcétera. Ya regresamos.
Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, aquí vienen las primeras preguntas sobre todos estos temas tan interesantes, los cuales vamos a debatir el día de hoy. Mi primera pregunta para Karen y para todos, se la voy a hacer a los tres, pero cada uno pues opinará de acuerdo a cada pregunta y sobre su posición en respuesta a lo que yo les voy a... y que me parece que la comunidad debe saber. Muchos jóvenes le huyen a los procesos de democracia, a las elecciones, a compromisos, prefieren la rumba y otras actividades. ¿Por qué ustedes sí se meten en todo este proceso que requiere un compromiso, que requiere un trabajo, que requiere salir a las comunidades a compartir con ellos, a resolver problemas tanto de los jóvenes como de la ciudadanía en general? ¿Ustedes por qué se comprometen a eso siendo un trabajo tan arduo? Yo le preguntaría a Karen, le haría esa primera pregunta para que usted nos responda sobre este tema. Gracias, Karen. Gracias, Jorge. Pues en primer lugar, ya hablando de manera personal, yo he crecido en un barrio y en un sector de la ciudad en donde se ve como mucho esa desigualdad social, ¿no? En cómo muchas personas no pueden acceder a una educación superior, no pueden acceder a un trabajo digno. Aparte, como estudiante de una universidad pública, también he conocido y visto pues de primera mano muchos factores que pues primero dan mucha impotencia, ¿sí? Segundo, da algo que se ha denominado como una dignorrabia, que es como esos malestares, esos sentimientos provenientes de toda la injusticia y de todo lo que creemos que está mal dentro del país, en especial pues dentro de nuestra ciudad. Entonces, ver futuras generaciones, que entre ellas está mi hermana, que entre ellas están futuros estudiantes, hacen que uno quiera hacer algo más de lo que se puede venir haciendo desde la parte personal. Y también el tener como una red de apoyo comunitario en ese sentido, pues la Juventud Modep, Daniel, Erika y los demás compañeros, y los demás compañeros que están con nosotros, eso es como también una ayuda, como hay un impulso, una motivación para saber que, así como yo, también hay más personas y que juntos podemos en algún momento llegar a hacer algo bueno. Gracias, Karen. La misma pregunta para Erika. ¿Usted por qué se compromete a hacer cosas de juventudes para la ciudadanía en la democracia? No es mejor como ir a la rumba, estar en otras cosas como más distraído y no en cosas tan complicadas como solucionar problemas ciudadanos y problemas que competen se supone que a los adultos? Bueno, ese es el ideal que debemos cambiar desde la juventud, ¿cierto? Que todos los problemas políticos, las problemáticas de la comunidad y de Colombia las tiene que ejercer un adulto, y no nosotros como jóvenes, que somos los que vamos hacia el futuro y quienes vamos a formar una Colombia diferente. Pues debemos empezar por nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, eso me preocupa muchísimo, las problemáticas que estamos viviendo actualmente. Yo como futura egresada también de una universidad pública, también el factor de empleo, el factor ambiental, varias problemáticas que estamos viviendo en el país, en nuestra comunidad, en nuestra localidad,
pues son preocupantes y nosotros como jóvenes debemos actuar y hacer un cambio desde ya. Entonces por eso me interesa y por eso estoy apoyando esta participación juvenil. Ok, gracias Karen. La misma pregunta para Daniel sobre este tema. Usted es un muchacho joven, ¿no le gusta más la rumba, no le gusta más otras cosas que dedicarse a resolver los problemas de la democracia que deberían de resolver los adultos? ¿O usted qué piensa y por qué se dedica a esto que es tan complicado? Bueno, Jorge, lo que usted plantea es muy interesante, toda vez que convocar a jóvenes es de las tareas más difíciles, y más cuando nosotros mismos convocamos. Nos hemos encontrado en esa dificultad en el trayecto de la campaña. Buscar jóvenes interesados en transformar o mejorar la calidad de las políticas que tiene la administración para la juventud es muy complicado. Le pongo el ejemplo de los muchachos que convocamos. Convocamos 20 muchachos, llegan 5. Entonces de esos 5 muchachos que llegan, muchos se comprometen, muchos están ahí como que apoyando la causa, diciendo sus ideas, proponiendo, pero en el momento de materializar las propuestas pues no están, porque es la falta de apoyo y de incentivos lo que hace que los jóvenes tengan esta poca participación en la construcción de política joven. Y al final esta política la resultan haciendo o muy pocos jóvenes, y jóvenes que tienen un pensamiento diferente al de la mayoría, o la misma administración que pues no es joven. Entonces efectivamente, como usted lo plantea, la mayoría de jóvenes pues prefieren ir a rumbear y estar con sus amigos, salir a tomar alguna cosa, pero no están en esos espacios, y es el reto que tenemos nosotros en este espacio. ¿Por qué yo estoy acá? Porque desde el colegio, yo soy egresado del Colegio Luis Vargas Tejada, colegio público acá de Puente Aranda, pues se incentivó esto, la participación juvenil en todos los espacios de participación ciudadana. Y esto fue algo que me formó a mí. Mis compañeras también son de mi mismo colegio, y pues ese es el resultado de una educación sólida que se basa en principios democráticos. Entonces yo pienso que ese fue un factor muy importante que influyó en que tomáramos la decisión de lanzarnos a este ruedo de querer participar en la construcción de ideas, de propuestas y de política joven en nuestra localidad. Bueno, gracias. Pues bien interesante lo que ustedes proponen, y se ven jóvenes maduros buscando un nuevo futuro en lo que responden. Yo quisiera conocer y darle a la comunidad, a los que nos ven por Santel Televisión y los que nos escuchan por la emisora, por Santel Radio, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Cuáles son las propuestas que ustedes debatirían, defenderían una vez ser electos? Vamos a ver el póster donde se ve el tarjetón donde las personas pueden votar. Antes de eso quería preguntar una cosa, porque me surge la idea. En estas votaciones solamente pueden votar los jóvenes que se inscribieron para hacerlo. O sea, no toda la ciudadanía puede ir allá a votar por ustedes, sino los que están inscritos. ¿Cómo funciona eso? Antes de resolver el resto de preguntas. Karen, ¿cómo sería eso? A ver, le respondo a eso, Jorge. Todo joven de 14 a 28 años tiene la oportunidad de ejercer este domingo su derecho constitucional al voto, esté inscrito o no. Es decir, por ejemplo, hay muchos jóvenes pues que por desconocimiento, por falta de capacitación de las autoridades como la registraduría, que pues es la encargada de esta actividad democrática, pues no saben qué hacer, no saben si pueden votar, si no pueden votar. Todo joven entero colombiano tiene la
la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Lo único que tiene que hacer es meterse en la página de la registraduría, buscar su sitio de votación y ahí le sale asignado el sitio que le corresponde para votar este domingo. O sea que un joven entre 14 y 28 años puede ejercer su voto, así no esté escrito, puede buscar en la registraduría y en la registraduría colocando su identificación le dice dónde puede ir a ejercer este voto por los jóvenes. Eso no lo sabíamos y bueno, la comunidad y los jóvenes que nos están viendo ya saben cómo hacerlo, y a ustedes los padres de familia que están ahí, motive a esos jóvenes para que vayan y ejerzan el ejercicio y hagan la democracia como debe hacerse. Bueno, ahora sí con el proceso. Bueno, hablemos de propuestas. Karen, ¿cuál sería la principal propuesta? Yo aquí tengo cosas de educación, cosas de esas que ya las vamos a desarrollar, pero ustedes, ¿cuáles serían las propuestas que defenderían en caso de ser electos? Usted, Karen, ¿cuál sería su propuesta o sus propuestas? Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que antes de hablar de las 6 propuestas concretas que tenemos es decir como de dónde salimos, ¿sí? Porque nos unimos como Juventud Modep y todo esto surge desde una red de egresados que se constituyó, que se formó hace aproximadamente 6-7 meses a raíz de lo que fue el paro nacional. Entonces nos reunimos egresados de colegios públicos de la localidad, en especial del Colegio Luz Vargas Tejada, en el colegio en el que los 3 que estamos acá presentes y los que están en la lista somos egresados, en donde se llevaban procesos comunitarios, uno de ellos llamado Sembrando Esperanza en el Territorio, el cual se abandonó en un momento, pero se volvió a retomar, y desde ahí es que decidimos participar en las elecciones del Consejo de Locales de Juventudes de Puente Aranda. Con base a eso, hicimos con ese proceso de este año y que llevábamos anteriormente desde los colegios, hicimos las 6 propuestas. La primera, es lo que les voy a hablar, es defensa y fortalecimiento de la educación pública, y es que se sabe que la mayoría de egresados, que salen de 11, no tienen ese acceso directo a una universidad pública, por desconocimiento, por falta de recursos también para comprar el PIN, para comprar el transporte, para el desplazamiento, toda esta cuestión, o que optan por entrar a algunas universidades privadas, pero pues tampoco hay como los recursos, ¿no? Que tienen que saber si trabajan o estudian, o si pueden hacer las 2 y cuánto pueden durar las 2. Para este punto que se propone inicialmente que desde los colegios, aparte de lo que ya tienen, que se denomina feria universitaria, que es donde universidades muestran sus planes de estudio, sus métodos de pago, sus costos y demás, es que directamente la red pueda ingresar a los colegios para mostrar de una forma más directa, una forma más explícita lo que es ingresar a una universidad, a llevar el pénsul comparativo de X a X universidad, qué le gustaría, cómo le gustaría y cómo puede llegar a ese proceso, ¿no? No es solamente irse a matricular, sino cómo puede llegar a la matrícula y cómo puede sostener esa matrícula, por un lado. Por el otro, nos gustaría poder generar articulaciones o poder incentivar a que se generen las articulaciones con la alcaldía local de Puente Aranda, donde se sabe que la alcaldía tiene un presupuesto que se da para becas para que puedan ingresar, pero que la mayoría son becas para universidades privadas. Jamás desmerito la universidad privada, pero para nadie es un secreto que una matrícula de universidad privada es más costosa que una pública. Entonces, con el dinero que se utiliza de una matrícula privada, se puede garantizar 5 o 4 matrículas de un estudiante a la universidad pública. En este caso se estaría fortaleciendo esa educación pública, quitarle un poco el estigma de que no se estudia de toda la cuestión, sino como es eso, fortalecer, defenderla, también haciendo énfasis de que la educación es un derecho, ¿no? Y que la educación, que la universidad pública pues tiene que ser para todos, una universidad digna y al acceso pues de todos y todas. Sería como a grandes rasgos lo que sería el primer punto. Ya el segundo punto les habla Daniel. Bueno, Daniel, ¿cuál es la segunda propuesta que ustedes colocan
si son electos en este domingo que viene. Bueno, una también de nuestras propuestas más importantes es la defensa del medio ambiente y los medios de vida pues en nuestra localidad. Hemos encontrado diferentes problemáticas en este tema del medio ambiente muy importantes en la localidad. Encontramos que no hay una verdadera apropiación, una apropiación del territorio por parte de las comunidades, y esto hace que las zonas que están cerca, en los barrios, zonas verdes me refiero, pues en la mayoría de los barrios sea descuidada, se preste para botadero de basuras, de residuos donde no se debe botar. Por ejemplo, el río Fucha, acá que pasa por gran parte de la localidad, y es porque creemos que hace una falta de empoderamiento por parte de la ciudadanía, de las comunidades de puentarandinos de estos espacios. Entonces, para recuperar este tipo de espacios, nosotros proponemos hacer huertas comunitarias en los parques donde se evidencian esas problemáticas. Una huerta comunitaria es un espacio en donde se reúne la comunidad, valga la redundancia, a sembrar sus propias hortalizas, diferentes tipos de plantas, plantas ornamentales, plantas medicinales, y alrededor de esto se construye un tejido social que lo que hace es proteger las zonas de diferentes tipos de circunstancias, hasta de la misma delincuencia. Cuando la misma comunidad, como se ha evidenciado en el Parque El Sol, se apropia de ese territorio con la huerta que hay allá, pues la ciudadanía lo protege de las diferentes problemáticas que hay. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos, ganemos o no ganemos estas elecciones como juventud, es hacer este tipo de proyectos con los jóvenes, en donde estos espacios se recuperen mediante este tipo de actividades, en donde nuestra principal propuesta es incentivar a la agricultura urbana, que todos en sus casas se concienticen de la importancia que es la separación de residuos, que con estos residuos podemos hacer muchas cosas, pueden salir muchos derivados, y que pues tengan la conciencia de que es todo ese proceso de cultivar su propio alimento. No proponemos cultivar papa o yuca o algo así, sino algo mucho más sencillo, pero que genere ese tipo de conciencia. Yo les decía a los muchachos que si les parecía importante tener cilantro en la casa. ¿Para qué? No es tanto como para no ir a la tienda o evitarlo comprar, sino para que se concienticen de ese sistema. O sea, para que un vaso de cilantro llegue a la tienda, pues tiene que tener un proceso muy largo, que lo cultivan, que lo traen, que lo transportan, que lo comercializan. Entonces, valorar ese tipo de esfuerzo por parte de nuestros campesinos, y que por medio de esto pues generemos conciencia. Eso con respecto al medio ambiente, el empoderamiento de los espacios de nuestra localidad por medio de esto. Otra de nuestras propuestas es generar espacios de participación juvenil para el fortalecimiento de la democracia y el liderazgo de los territorios. Como lo decía al principio, la convocatoria de los jóvenes es de las cosas más complicadas que hay, toda vez que si el joven no ve incentivos para participar, para ir a un espacio para ir a un espacio de participación, pues no van. Entonces, si la mayoría, no es que seamos todos, por ejemplo, en Puente de Aranda somos 22 listas para los consejos locales de juventud. Somos una de las localidades de todo Bogotá que más tiene listas. Eso quiere decir que hay gran participación juvenil, sin embargo no es suficiente. Cada sector tiene sus propias listas, entonces esto hace como una individualización de los grupos y no nos juntamos como jóvenes en general. Entonces, lo que buscamos con estos espacios que generen líderes comunales es
que los jóvenes que tienen sus ideas, que tienen sus grupos, que tienen sus fundaciones, todos nos encontramos en una red en la cual todos podemos participar. Acá en Bucaramanga hay dos, la plataforma Juventudes y ahora el Consejo Local de Juventudes. La idea es que utilicemos esta plataforma Juventudes que hay en Puente Aranda, en donde nos inscribamos la mayoría de jóvenes que vivimos acá en la localidad, y de ahí impulsar todas las ideas, propuestas, mecanismos, líderes que tengamos acá para llevarlo a los consejos locales de juventud y desde ahí materializarlo en la propuesta de política joven, en donde sea la administración distrital, pues en este caso la local de Puente Aranda, la que se encargue de materializar eso por medio de diferentes escenarios. Esas son como dos de las propuestas. Bueno, listo. Yo le voy a preguntar a Karen para tenerla aquí a Erika sobre este tema. ¿Qué otra propuesta llevan ustedes como jóvenes para que los jóvenes voten por ustedes? Ya hemos visto aquí 2 o 3 que nos han planteado los otros candidatos, y en su grupo, ¿qué otra propuesta hay? Bueno, don Jorge, también estamos hablando de otra propuesta, es la de fomentar la igualdad de género, y más que hace poco, el 25 de noviembre, se conmemoró la no violencia a la mujer. Entonces, este es un tema que también hay que tratar en la juventud, concientizar a la sociedad de la importancia de la equidad de género, de la igualdad de género, para evitar esas discriminaciones y fomentar la inclusión social en general, ¿cierto? Otra de las propuestas que también se plantea en nuestro proyecto es también fomentar espacios que garanticen la vida laboral de los jóvenes. Como decía anteriormente, muchos de los jóvenes tenemos dificultad a ingresar a la vida laboral, o muchos también tenemos dificultad de ingresar a la vida, así como en la educación. Entonces, nosotros como jóvenes queremos plantear a la comunidad la importancia de darle la oportunidad al joven, ya que a nosotros nos ponen muchas barreras al inicio, que con las experiencias, que con los títulos, bueno, en fin, de situaciones que no nos garantiza ese derecho a trabajar. Entonces, esas son las principales propuestas que también tenemos nosotros en el proyecto de jóvenes para este 5 de diciembre. Bien, interesante. No sé si se queda de las 6 alguna entre el tintero para que alguno de ustedes la exponga. Hemos hablado como de 5, me parece que todavía falta una, o ya están todas incluidas dentro de las propuestas que ustedes van a presentar dentro de su propuesta para ser electos. Sí, señor Jorge, qué pena, me tomo la palabra. Lo que pasa es que tenemos 2 que, aunque están separadas, van muy de la mano, y es el de potenciar los escenarios de la localidad para, primero, lo que decía Daniel, el fortalecimiento de la democracia y del liderazgo en los territorios, y segundo, para fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que los jóvenes sean críticos y transformadores de la sociedad, en este caso de la localidad, sí, que están transformando la localidad. Por eso vemos, por ejemplo, escenarios de teatros, huertas, parques, salones comunales, en donde los jóvenes se pueden reunir y en sí, reunirse y debatir. Como se decía al principio, es muy difícil convocar a jóvenes y más a ir a espacios que no les agrada, que no es de su atención. Pero como también lo ha mencionado Erika, como red, como Juventudes Model, hemos tratado de hacer actividades en donde nosotros seamos los que tratamos de llegar a donde se ubican los jóvenes. El ejemplo fue el pasado 21 de noviembre, domingo 21 de noviembre, hicimos un recorrido en la ciclovía, primero en conmemoración a la no violencia contra la mujer, y segundo, para mostrarnos. Y se acercaba un joven diciendo, bueno, pero ¿qué es esto? ¿Por qué surge? ¿Qué es el MODEP? ¿Por qué las pañoletas? ¿Por qué una cosa? Porque llevábamos pañoletas que indicaban que no estábamos de acuerdo con una educación patriarcal. La ruta terminó en el Parque del Sol, en la huerta comunitaria El Círculo de SUE, que es una huerta
en la que se ha trabajado bastante por los habitantes de la localidad. Entonces, es eso, y también esa huerta ha sido espacio para asambleas de la localidad, para movilizaciones pasadas, y es básicamente eso. O sea, son dos puntos que son similares, van de la mano, pero también tienen sus cosas por aparte. Ok, gracias. Vamos a ir a una pausa y retomamos el tema con lo interesante de este debate, que tiene que ver con los consejos locales de juventud, donde los jóvenes se están comprometiendo a la democracia o con la democracia para resolver los problemas que aquejan tanto a ellos mismos como a la ciudadanía. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, regresamos para continuar con los jóvenes que nos acompañan y que se están proponiendo para las elecciones de este domingo 5 de diciembre para los consejos de juventud. Pero yo quisiera preguntarles, ¿y ustedes con qué tiempo cuentan? Porque es que, lógicamente, que al ser electos, pues tendrán que dedicarle tiempo a desarrollar las actividades que proponen. Vemos que algunos de ustedes o ustedes están estudiando y obviamente eso también ocupa gran parte del tiempo. Quisiera preguntarles cómo han previsto ustedes esas actividades y el tiempo a desarrollarlas y obtener algunos objetivos de los que se proponen. ¿Cómo piensan desarrollar ese tema? Si quiere, pues a Daniel o a Karen o a Erika, ¿quién responde primero? Bueno, si quieres lo colaboro. Bueno, los tiempos. Bueno, el periodo de las sesiones, pues no. El Consejo Local de Juventudes se va a encargar
de asesorar, de apoyar, de sugerir a la administración, pues, todo lo concerniente a la política pública en materia juvenil. Para la realización de nuestros proyectos, todos nuestros proyectos en general, todos en general, requieren un proceso, ¿no? Todo es un proceso. Todas nuestras propuestas que tenemos sobre la mesa, por decirlo así, pues se van a materializar con procesos en donde no seamos nosotros sabemos que llevemos la idea, pero la materialice la misma comunidad. Entonces vamos a estar apoyando este tipo de escenarios, vamos a estar yendo a ver cómo van avanzando estos, pero como tal, la apropiación es de los jóvenes, de la ciudadanía, que se tienen que encargar de que esto salga adelante, porque si no, no estamos haciendo nada con esos consejos locales de juventud. Son las más juventudes por fuera de estos consejos, por fuera de las plataformas, por fuera de las organizaciones, que se tienen que encargar de que esto salga a flote. Entonces, los tiempos, pues, hombre, claro, nosotros estudiamos, muchos trabajan, muchos tienen pues sus ocupaciones, pero pues la idea es que no seamos nosotros quienes materialicemos esto, sino sean los mismos jóvenes desde sus comunidades. Bien, gracias. Karen, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tiempo, a ese tema de los tiempos? ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo vas a manejar? Gracias, Jorge. Pues adicionalmente de lo que decía Daniel, en este caso, esta entrevista es un ejemplo de ello. Somos 4 en lista y siempre tenemos la compañía de Erika Latorre. Entonces, cuando alguien está trabajando, la otra persona puede asumir. Sí, o sea, como que siempre nos vamos dividiendo los tiempos, y así hemos hecho desde que estamos en la red, y lo más seguro es que así lo sigamos haciendo. Claramente, si tenemos esta responsabilidad, al momento de estudiar y trabajar, ser lo más responsables posibles en el manejo del tiempo, ¿sí? En la convocar actividades y todo que podamos. Yo creo que el organizarlo es el factor inicial, organizar bien el tiempo para poder representarnos. Al igual uno no puede dejar a un lado a alguna situación que permita que no estemos presentes en el momento que se deba, pero como lo dije, somos más personas que nos podemos distribuir entre todos, pues para estar ahí al lado. Gracias, Karen. O sea que ustedes en la lista son ¿cuántos representantes? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos jóvenes? Somos 4. En su lista son 4, correcto. Sí, claro, ustedes lo que pueden es coordinar tareas y definir los tiempos, quienes pueden asistir a ciertas reuniones y quienes pueden ir a otras, y después reunirse y tomar decisiones. Me parece una buena posición esa. Por eso le preguntaría a Erika sobre este tema. ¿Cuál sería entonces ese mecanismo? Como dice mi compañera Karen, nosotros como red trabajamos mancomunadamente. Somos un equipo que nos dividimos las funciones frente a este proceso, pues podemos llamarlo como político, para poder, ¿cómo se llama? Poder garantizar esa propuesta. Entonces, somos 5, pues son 4 en la lista, pero yo estoy apoyando también esta propuesta. Entonces, entre los 5 podemos darnos cada uno tareas, claro, para generar, acertar en la propuesta. Claro, y el trabajo en equipo solucionaría todas esas situaciones de tal manera que algunos pueden asistir a unos temas, otros a otros, y en consenso después ustedes tomar decisiones. Me parece bien. Bueno, otra pregunta que creo que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es, al quedar electos todos estos jóvenes que van a quedar en estos consejos de juventud, cuáles serían las herramientas con las que cuentan los jóvenes para poder trabajar? Me explico. Ustedes quedan como consejo, como
electos allá, una serie de jóvenes de distintas vertientes políticas, y bueno, empiezan a trabajar. ¿Cómo serían esas herramientas que le da el Estado, que dan estos consejos para que ustedes puedan lograr los objetivos? ¿Qué saben ustedes de ese tema? Si no les dan herramientas, pues es muy difícil que logren los objetivos propuestos. ¿Qué saben de objetivos y qué saben de propuestas y de herramientas que tenga la administración para este tema? Bueno, Jorge, el título oficial que tendrían los jóvenes electos sería el de consejero, no el de concejal. Y como lo decía anteriormente, la función principal de esta corporación es asesorar a la administración en materia de política juvenil. No contaría esta comisión, por decirlo así, no contaría con recursos propios ni material físico, nada, porque es una función más de asesorar, de ayudar al desarrollo de todas esas ideas de la juventud. Entonces es como llevarlo a la administración, decirle, mire, alcaldía local, los jóvenes piensan que realizando una cancha de fútbol sintético en el Parque del Sol se pueden recuperar ese espacio y fomentar la participación de la juventud en el deporte. Entonces la administración lo que tiene que hacer es, siguiendo el consejo pues el consejo de juventudes, pues comenzar a actuar frente a las propuestas de la juventud. Eso porque como tal el consejo no tendría las herramientas presupuestales, por decirlo así, para ejecutar sus ideas. Yo le preguntaría sobre ese mismo tema. ¿Ustedes trabajarían en común acuerdo con la Junta Administradora Local? No en común acuerdo, digamos que en relación con la Junta Administradora Local para que se presenten estos proyectos. ¿Ustedes lo han visto así? No se ha visto, por lo que este es un escenario nuevo, único, nuevo, pero pues obviamente podría trabajarse la mano con la Junta Administradora Local para que pues si la administración se ve renuente a realizar los proyectos de la juventud, pues estoy seguro que pues los ediles los apoyarían de una forma u otra. Pero claro que sí se podría trabajar de la mano con la Junta Administradora Local. Bueno, gracias. Bueno, de todos los temas que ustedes propusieron, yo he escogido dos como para que profundicemos en ellos, no porque los otros no sean importantes, sino porque, para desarrollar parte de las propuestas que ustedes tienen. Hablemos de la educación. Decía Karen que es cierto que cuando se da una beca en una universidad privada, con ese mismo valor se podría extender no a uno solo, sino a 5 o a 6 personas jóvenes que quieran estudiar en la universidad pública. Esa es una de las grandes discusiones del tema educativo y de lo que se ha propuesto desde el gobierno sobre la educación. Con esas grandes cantidades de capital que se han movido en la universidad privada, se hubieran podido cubrir muchos estudiantes en la universidad pública. Mirando desde ese punto de vista, ¿ustedes qué opinan de ese tema de la educación como lo propuso Karen? Erika, discúlpeme. Es cierto que ahora las propuestas o las becas de educación como Generación Serpilo Paga se enfocan siempre en lo privado y no en lo público, quitando aún más oportunidades para los jóvenes. Entonces, lo ideal es que fortalezcamos pues esa educación pública, como decía Karen, con alianzas o articulando colegios con universidades públicas, que eso se ha hecho en varios colegios, por ejemplo, que se articula con la pedagógica, con la universidad distrital y también con la universidad nacional. Entonces, esto para que los jóvenes también generen esa conciencia de la importancia de lo público, de estudiar en lo público
y también para garantizar aún así que más jóvenes ingresen a la educación, que cada día se ha vuelto más difícil y no es un derecho sino un privilegio. Entonces, como jóvenes trabajamos en eso, en fomentar la educación pública para los jóvenes. Bien, Karen, ¿usted qué opina? Ya nos había dado el abrebocas cuando habló de la educación. ¿Cómo se extendería esto hacia los jóvenes? ¿Cómo con una sola beca que se le da en una universidad privada se pueden casi estudiar unos 5 o 6 jóvenes en la universidad pública? ¿Cómo lo ve usted y cómo lo defendería usted y cómo lo trabajaría para que esto se lograra? ¿Cuáles serían las propuestas en este tema? Gracias, Jorge. Pues efectivamente, lo que acaba de mencionar. Porque que usted es estudiante de una universidad pública, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ya sabe. Gracias. Bueno, pues lo que se decía, ¿no? O sea, que con lo que se financia una matrícula en privada se puede financiar más en la pública, sí es un factor, pero otro factor muy importante y el que siempre ha estado en la historia de la educación pública en Colombia es el tema de la corrupción, ¿no? Ese desvío de dinero dentro de las universidades que hace que cada vez se limite más el acceso. Y también un punto muy importante que acaba de decir la compañera Erika, y es que actualmente la educación, el acceso a una educación pública y digna es más un privilegio que un derecho. Entonces, pongo un caso concreto y es el Colegio Luis Vargas Tejada. En este momento, bueno, va a tener un convenio con la Universidad Sergio Arboleda. Eso está muy bien, fantástico, pero también se podrían conseguir convenios con una universidad pública. Veíamos el mismo punto, o sea, que el financiamiento que se tiene, que es un gran financiamiento, también se puede hacer con las universidades públicas. Segundo, es lo que mencioné anteriormente, y es reconocer, porque un estudiante, listo, sale de 11, pero su propósito quizás no es entrar a una universidad pública, porque en la universidad pública no está la carrera, el programa al cual él quiere ejercer. Pero entonces, muy pocas veces o muy pocos son los estudiantes que reconocen, que tienen ese conocimiento de qué programas ofrece cada universidad. Entonces, para fortalecer esa educación pública, lo que se propondría y lo que se ha logrado, o bueno, lo que se ha hecho en algunos casos, es mostrar qué programas tienen actualmente universidades principales como la Universidad Nacional, la Universidad Estatal y la Universidad Pedagógica de Colombia. ¿Cómo se muestra? No se muestra diciendo como esta carrera, sino mostrando directamente el sílabus, los procesos de admisión, entrevistas y sí, el debido proceso para poder ingresar. Y aparte, otro factor que también juega para el acceso de una educación superior y es la cuestión económica, porque muchos estudiantes salen de 11 y ya, o sea, automáticamente tienen que ser los proveedores de dinero en sus casas, ¿sí? Tienen que salir de una vez a trabajar para aportar gran parte de la economía de sus casas. Entonces, obviamente, un estudiante o un joven, a ver la falta de oportunidad de poder estudiar porque tenemos un sueldo mínimo, porque un joven ingresa y no tiene mucha experiencia, o sea, el salario no es mucho y con un mínimo tiene que mantener su casa, ¿sí? Aparte de mantener su casa, sus gastos diarios de transporte y toda esta cuestión, obviamente no le va a alcanzar para una universidad privada. Y listo, accede a la universidad pública, pero los salarios de la universidad pública, muy pocos, y lo digo por experiencia propia, no permiten estudiar y trabajar al tiempo. Porque hay pocos cupos en las materias, porque hay materias que solamente tienen un horario, que es un horario en la tarde, donde se ven en los horarios huecos de 4 o 6 horas, entonces son muy pocas las empresas que pueden adecuarse a los horarios universitarios de los jóvenes que ya están en una universidad pública. Entonces, en sí la decisión es, usted puede estudiar y trabajar, y ¿a qué costo, no? Porque usted estudia y trabaja y se desgasta emocionalmente, se desgasta físicamente, no rinde bien en su estudio, no rinde bien en el trabajo. Es un sacrificio, como una carga que tiene que verse y que está muy romantizado actualmente, que se valora el estudiante que estudia y trabaja, ¿sí? Cuando eso no se debe, entre comillas, romantizar. O bueno,
y si estudia y si usted estudia en una universidad pública, entonces usted tiene el privilegio, su familia tiene el privilegio de costearle, o con lo que usted puede hacer de seguir estudiando, que usted no paga mucho de matrícula, mucho entre comillas, en la universidad pública, pero que puede trabajar en lo que pueda ir encontrando para solventar sus pasajes y sus copias. Ahora en la virtualidad pues es diferente. Y si usted entra a una universidad privada, igualmente tiene que trabajar para pagar su estudio y también para aportar a la casa. Entonces básicamente es eso en lo que Erika decía, que la educación se está viendo más como un privilegio que como un derecho a los que puedan o puedan someterse a esto. Y ya, Jorge, eso sería. Gracias, Erika. Bien interesante tu posición y tu experiencia sobre eso, lo mismo que lo que dijo Karen. Yo le voy a preguntar a Daniel sobre ese mismo tema, este tema de la educación, en el cual con una beca que se le da a un estudiante en una universidad privada, pueden estudiar hasta 6 estudiantes en una universidad pública. Eso es más democracia y más oportunidades para los jóvenes. Desde ese punto de vista, ¿usted qué piensa, Daniel, sobre la educación en este sentido? Bueno, la tesis en la que usted se basa de que es más económica, o sea, que con lo que se paga un estudiante en privado estudia en 6 en pública, pues es cierto. Y son todas estas desigualdades o falta de oportunidad la que ha conllevado a diferentes manifestaciones por parte de la juventud hacia el mismo Estado. Sí se ve que hay una brecha social, una brecha muy grande entre la educación privada y la educación pública, no por sus contenidos como tal, sino por los pensamientos que en estas se inculcan. Entonces, por ejemplo, mis dos compañeras, mi compañera Karen y mi compañera Erika, ambas estudian en una universidad pública, yo estoy en una universidad privada, y lo que he evidenciado en el transcurso pues, de mi carrera, que ya la estoy acabando, es que existe un estigma generalizado por los estudiantes de la educación pública, de la universidad privada, y es que se les ve en cierta forma como que son vagos, porque unos pocos salen a manifestarse de pues, formas no convencionales, por decirlo así, y son este tipo de estigmas los que hacen que los muchachos no quieran generalmente ir a una universidad pública. Hoy en día los que estudian en una universidad pública, muchos son por voluntad propia, porque quieren, otros porque no pueden pagar una universidad privada, pero el estigma que se les da a los universitarios públicos, pues creo que fomenta mucho esa desigualdad que hablaba mi compañera Karen. Y creo que debemos comenzar por trabajar en salir de todos esos estigmas y entender que muchachos lo que hacen en una universidad pública también lo pueden hacer en una universidad privada. Y creo que quitando ese estigma podemos comenzar a cambiar las perspectivas de los jóvenes. Bueno, bien, gracias, Daniel. Ya nos queda este mismo tema, pues lo de la educación tocaría hablar bastante largo, ahora con lo de la pandemia que estamos, en la que estamos, pues surgió la virtualidad. Eso tiene ventajas y tiene sus desventajas. Una de las ventajas es que pues no se gasta transporte, no hay unos desplazamientos, unos tiempos en que tenga uno que ir a desplazarse hacia el sitio de estudio, y lógicamente pues es un tiempo que se puede aprovechar para realizar trabajos y otros temas. También la virtualidad permite tener un acceso a
al conocimiento, claro, pero entonces uno de los problemas es que la conectividad hay que pagarla y hay que tener unos aparatos para poderse conectar, computadores o celulares, más que todo computadores para hacerlo bien, o unas tablets que valen un poco de plata, etcétera. Desde ese punto de vista, y muy cortico porque ya se nos acabó el tiempo y tenemos que abordar el tema del trabajo, quería preguntarles ustedes qué opinan de la virtualidad. Un minuto, Karen, sobre el tema de la virtualidad. ¿Ustedes qué piensan? O hacerlo mixto, ¿no? Virtualidad y presencial, hacerlo de las dos maneras. ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que ya hablé un poco de lo presencial para concretar el minuto de virtualidad, y es que también considero que la virtualidad para muchos, la educación en pandemia para muchos también es un privilegio, porque, como lo decía Jorge, el tema de conectividad, de una buena red de equipos que permitan pues entrar a clases, ¿no? Aparte de que la virtualidad dejó a muchas personas sin trabajo, entonces muy pocos podrían seguir estudiando. Bueno, muy pocos, o sea, gente que no puede seguir estudiando porque tiene que salir a trabajar de la forma que sea, ¿no? Por eso también se ve mucho que la gente lleva su universidad, sus clases al trabajo, por lo que entonces no recibiría, o sea, no estaría concentrado totalmente en la clase. Segundo, la casa se convirtió en la universidad, colegio y todo lo que un estudiante, lo que una persona tiene. Entonces como que no hay un espacio personal, o muy pocos tienen acceso a ese espacio personal. Entonces siento que la virtualidad sí tiene cosas buenas, como una amplia ventana para acceder a libros, a conocimientos de relaciones y toda la cuestión, pero también tiene una brecha social impresionante, que es como la desigualdad. No todos cuentan con las mismas condiciones. Y ya. Gracias, Karen. Erika, ¿cuál es tu opinión sobre la virtualidad? ¿Qué ventajas tiene? ¿Cómo la ves? Tienes un minuto. Bueno, yo soy de una universidad virtual que es la UNAD, y pues es, primero que todo, para estudiar en una universidad virtual se debe tener la constancia y la disciplina, ya que no todas las personas tienen la capacidad de estudiar en una universidad virtual, ya que pues no tienen el docente al lado diciéndole haga esto, haga lo otro. Entonces, pues lo primero es tener esa constancia y dedicación frente a la educación. Y lo segundo, pues también se ve, como dice Karen, las brechas sociales. Lo mismo que muchos estudiantes de colegios que por la pandemia tuvieron que acceder a la virtualidad, pues muchos no pudieron, perdieron el año porque no tenían datos, no tenían celular, no tenían el acceso a internet como lo hacen los niños de clase media a alta. Entonces ahí es donde se vio la desigualdad en la educación, y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Que muchos niños no tienen la capacidad de estudiar adecuadamente por la desigualdad económica y social que existe en el país. Y la presencial, pues la presencial garantiza también mayor educación, ya que está pues los docentes, están los laboratorios, bueno, en fin, de situaciones que garantizan mayor calidad en la educación. Entonces, pues las dos tienen cosas buenas, pero lo primordial es que no haya esas brechas sociales que se vio en la pandemia. Bueno, trabajar gracias. en ese cambio. Gracias. Pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Quisiera preguntarle a Daniel un minuto sobre el tema de la virtualidad, cómo lo ve aplicado para estas elecciones que vienen, y si ustedes promoverían la parte virtual y presencial, la parte mixta en la educación que se avecina. ¿Usted qué piensa, Daniel? Un minuto. Bueno, la educación virtual sin duda alguna es un gran apoyo, fue un gran apoyo en esta pandemia cuando estuvimos encerrados. Si no hubiéramos tenido la virtualidad, pues básicamente hubiéramos perdido todo ese tiempo en materia de aprendizaje de contenidos académicos, pero sí considero que le hace falta... la educación virtual en pandemia fue muy improvisada, hay que decirlo, toda vez que fue de un momento a otro que nos dijeron entramos a encerrarnos, el lunes conectes a clase. No, en mi caso personal, pues yo nunca había tenido una clase virtual ni nada de eso, entonces pues fue algo muy improvisado. Pienso que si se
propone de mejor manera, de una forma más ordenada, sistematizada, puede llegar a ser una forma de educación alterna a la presencial, toda vez que un muchacho que vive en un municipio, en una vereda, lejos y quiere estudiar y no tiene la posibilidad de venirse a estudiar a Bogotá o a una ciudad capital donde está la universidad, pues puede utilizar la educación virtual, pero de una forma mejor planteada. Listo, gracias. Bueno, vamos a poner el póster de la votación, donde los pueden ubicar a ustedes para votar por este grupo de personas que han estado el día de hoy en el programa. Ahí se ve cómo es el tarjetón. Listo, ya queda y despedimos el programa. Muchas gracias a ustedes por haber estado acá. Muy interesante este tema y nos vemos en otra oportunidad, en otro debate de Santel. A Karen, a Erika y a Daniel, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por el espacio. Que estén muy bien. Gracias. A la producción también, muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.